Buenas tardes, doctor. Bien, gracias. ¿Y usted? Pues bien, acá pendiente, esperándolos, ya terminaron la otra clase. Aquí en este momento hay 12. Sí. Mm, no sé qué problema tiene porque ya lo puse en el lobby. Entonces voy a salir y entrar de nuevo porque hay mucha interferencia. El doctor cerró toda la llamada, pero ya va a volver a iniciar. Pues para los que estén viendo el video, espérense un momentico. Adelanten un poquito. Virtual está el video de la clase anterior. Bueno, entonces voy a empezar a grabar. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer un tema que tiene como propósito, primero, tratar de
que la ciencia es necesaria para el desarrollo de cualquier y que es esencial. Y esta pandemia, pues lo único que ha hecho es de que es en la ciencia donde encontramos la posibilidad de resolver los problemas y buscar soluciones, incluido el desarrollo de un país, un desarrollo que es social y económico, y eso se puede lograr a partir de la ciencia. Todos los países tienen un sistema de ciencia y tecnología que está organizado, pues, de acuerdo a las particularidades de cada uno de ellos. Organizado el nuestro. Me imagino todos están viendo ya la pantalla. Si quieren intervenir, yo veo cuando alzan la mano. La pregunta que yo siempre hago, ¿qué es lo que hace un país rico o pobre? Quién quiere hablar? ¿Alguien quiere dar alguna opinión? ¿Qué hace un país rico o pobre? ¿Por qué un pobre? Explota a los otros, los ricos explotan a los pobres. Como pasa en Europa y sus colonias, todo eso, o cómo es? ¿Quién se atreve a decir? Pues doctor, yo creo que eso tiene que ver mucho con la Claro. administración de recursos. Y no solo pues ¿Cómo? con los recursos pues como económicos, sino también lo que ¿Y tiene de que dónde ver vienen los recursos? ¿Dónde se pues, crea esa riqueza? pues del ambiente, si hablamos por ejemplo de los Sí, recursos que son no renovables sí. y los recursos pues Bueno, entonces dime, económicos, ¿cuál es el país más rico con recurso natural para ti que da más riqueza? Modelo, a ver, que pues tú digamos digas que Qatar, Qatar. ¿No has soñado con ir a Qatar, allá a un viaje que le sí, ofrecen doctor, por allá? sería chévere ir a Qatar. Eso, y entonces, ¿y por qué Qatar es tan rico, Arabia Saudita? Pues me imagino que también es por la ubicación que tiene. Sí, la ubicación, sí. ¿Cuál es el escudo de Colombia? Claro, el escudo de Colombia de arriba, esos cuernos de abundancia. Así que tienen el oro, que significan el oro, pues la cantidad de oro que hay en el país. Sí, claro. Bueno, tú sabes que Nigeria tiene reservas de petróleo casi iguales a las de, no sé, Venezuela o algo así. ¿Sí sabías eso? O Argelia tiene mucho petróleo también. Sí, doctor. Y Venezuela no está llena de petróleo, pues no es de los países. Y entonces, ¿por qué Venezuela tiene problemas? No me están oyendo. Entonces voy a pausar y sí, me dice si están oyendo o no. No, estoy con la que, voy a ver si, sí, no, por eso, voy a La buscar primera una. parte de la que usted dijo se le entrecortó mucho, doctor, pero ahorita se le está escuchando bien. Mm, Ay, no me aparece la otra red. Dos redes ahí para problema. Bueno, voy a seguir, me avisan si no oyen, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién me quiere seguir diciendo? A ver, digan, ¿por qué hay unos ricos y otros pobres? Doctor, pues yo creo que por la innovación, doctor, o sea, también cómo los países Sí, son a ver, capaces por de ejemplo. transformar todo eso. Entonces, hay varios ejemplos de países llenos en petróleo, pero no son ricos. O sea, la riqueza natural no es
desarrollo. Colombia tiene muchos recursos. ¿Ustedes de dónde creen? ¿Cuál es el país que subvenciona y que equilibra entre todos sus habitantes tienen el mismo nivel adquisitivo? ¿O no hay tanta desigualdad? ¿Cuál es el país donde nadie se ha preocupado por eso, por entender eso? No es importante hacerse esa pregunta, no sé, pregunto. Si hay alguien que quiere... Suiza, eso, ¿qué pasa con Suiza? ¿Suiza qué tiene? ¿Tiene petróleo? De hecho, Suiza es un país que tiene pocos recursos Las naturales pongo ahí. propios. Eso, ¿y por qué allá? Yo no sé, yo estuve visitando, yo hice la maestría en Bélgica y fui a visitar Suiza en Navidad y allá todo el mundo, el que sea, tiene produce el país, que allá pues no hay pobres, porque si usted no tiene empleo le dan un subsidio. ¿Ustedes sabían eso? ¿O se han hecho esa pregunta o no? No. Ay, vea otra. ¿Se está cortando? Vamos a ver si me aparece la otra red. Ah, ya me. Entonces se va a desconectar un momento, ahora vuelve y se conecta un momentito. Bueno, ya me están oyendo. Sí, señor. ¿Ya me oyen? ¿Me oyen? ¿O nada? Sí, doctor, sí se le escucha. Ahora sí, mejor. ¿Se corta o no? Bueno, entonces seguimos grabando y a ver quién más pues me dice lo de Suiza, ¿no? O Japón. Entonces, ¿qué pasa en un país? Tecnificación de la industria. Bueno, el ejercicio que yo hago usualmente es que les pido, miren, tomen su teléfono y me dicen, a ver, dónde está hecho ese teléfono? ¿Qué dice el teléfono? Hecho Made in. Doctor, en Escriban China. Eso, China. ¿Dónde hacen entonces China es muy rico, ¿qué? Muy poderoso. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con un país que cuando es muy rico, allá no hay pobres? ¿Por qué no hay pobres en un país rico? ¿Saben cómo hacen los países? No, no, para que todos tengan iguales, redistribuyen y ponen impuestos muy altos y dan subvenciones y si a usted le pasa algo le ayudan a la gente y todo eso porque tienen cómo hacer esa distribución, tienen riqueza. Pero entonces la pregunta, yo no sé, es que estoy tratando a ver si ustedes mismos llegan y alguien me dice, ya me han hablado de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr un buen PIB? ¿Qué saben qué es un PIB? Producto Interno Bruto, doctor. Muy bien. Y ese producto es la riqueza que genera un país. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos países ricos desarrollados? Entonces yo les decía, China es rico, no. ¿Qué es lo que hace China allá? Ellos ensamblan. ¿Qué es ensamblar? Un teléfono, por ejemplo, el Apple. ¿Cómo hacen? Ellos inventaron el Apple, se inventaron la tecnología, les pregunto. Escriban ahí en el chat. Solamente Exacto, exacto. O sea, ¿quién se la inventó? ¿Quién se gana los dólares
Los de Apple son los que, ustedes saben cuál es la empresa más rica del mundo y quién se queda con las ganancias de eso. Los socios. ¿Y a quién más se queda con la ganancia de eso? Los países donde están creadas esas empresas. Entonces ustedes cogen Samsung, eso es hecho en Corea. Y usted va y manda a que porque eso es porque es mano de obra barata, porque usted no necesita muchos, digamos, conocimiento para ensamblar. Usted le mandan el plano de Apple, le dicen cómo hacerlo y qué es lo que tiene que hacer, pero no se lo imaginaron, no lo desarrollaron, no lo crearon. Entonces es ahí lo que realmente hace que un país sea rico, es que tenga productos de valor agregado. Es eso, que todo el mundo los quiere tener, pero nadie sabe hacer. Usted paga lo que sea por tener un Mercedes. ¿Por qué los chinos andan locos? Creen que copiando así van a hacer el desarrollo, y no es eso. El desarrollo se hace es con educación, con ciencia, porque si usted tiene un pueblo educado, o sea, unas habitantes de cualquier país con buena educación, usted es capaz de hacer buena ciencia. Y si usted hace buena ciencia, usted innovar, crear. Y eso no es seguir haciendo ni financiando cosas, por ejemplo, el fracking. Eso no tiene sentido. Cuando hoy en día, pues, lo que hay que hacer es desarrollar energía alternativa. Entonces, ya es hora de pasar al carro eléctrico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Adivinen qué va a pasar con Arabia Saudita. No, nadie va a necesitar más petróleo, entonces se les va a acabar la riqueza. Porque ese es el problema. Si usted basa la riqueza en recursos naturales, los recursos son finitos. Por eso ya les voy a mostrar lo de las regalías. Entonces, el secreto de tener desarrollo unido a riqueza está en crear innovación, crear productos que todo el mundo quiere tener y nadie sabe hacer. Entonces, todo el mundo quiere los Apple, porque Steve Jobs en California, allá en el Silicon Valley, había unos ingenieros que son los que saben hacer eso y nadie ha podido superarlos. Qué cosa, ¿no? Así, todo, miren, el carro que ustedes sueñan, ¿quién lo hace? Porque es la calidad de dónde viene, de saber hacer las cosas, del conocimiento. Entonces, esa es la pregunta, háganse la pregunta, ¿cuánto ganan los ingenieros de la Renault, los ingenieros de la Mercedes, los ingenieros de Apple, y cuánto gana el chino que está pegando lo que le mandó a decir el ingeniero de Apple y de la Mercedes y de Renault? Y ellos creen que hacen mucho copiando. Eso se ríen después porque ahí no está, hay un momento pero ellos están innovando todo el tiempo porque saben crear conocimiento. Entonces, resulta que toda la diferencia que hay entre países viene de eso, de la capacidad de producir bienes de alta tecnología o de valor agregado, que todo el mundo quiere tener o necesita y nadie sabe hacer, sino esos pocos que tienen el conocimiento. Entonces, ahí hay comparación de esos países cuando usted va y mira cómo lo lograron. Resulta que esto a mí, y esta ha sido, y la inspiración para esta clase está en haber leído que Corea del Sur, o el mismo Japón, cuando en los años 50 tenían un Producto Interno similar al de Colombia, pero ellos tuvieron decisión política, o sea, vamos a invertir en ciencia y tecnología. ¿Y hoy en día qué son? Hoy en día Corea del Sur es una potencia económica y tiene grandes empresas de base tecnológica, pero es decisión. Ahora vamos a ver, eso pues hace años lo han dicho los investigadores en la primera misión de sabios que hizo Colombia, y ahora la volvieron a repetir y pues ya está más detallada y ya les voy a mostrar qué es lo que recomiendan la misión de sabios para Colombia. Y esta pues es una correlación que existe muy conocida en que usted logra
desarrollo económico si usted invierte en ciencia y tecnología. Entonces ya les voy a contar cómo se hace eso, pero es parte todo de una decisión política, porque si solamente pensamos en invertir en cosas que la urgencia, ya, tiene que invertirse en esto porque eso es la urgencia, pues así no va a ser. Pero si usted tiene visión de largo plazo, la inversión usted la hace en procesos que le van a asegurar, eso sí, le va a asegurar el futuro, porque le va a asegurar un desarrollo, una capacidad de innovación. Y eso, ¿sabe dónde está ese recurso? Eso es capital humano. Entonces hay una relación muy positiva que es lo que se muestra acá en esta diapositiva. Están viendo la diapositiva, están viendo, me están oyendo bien, no se está cortando, me avisan. Eh, entonces acá ustedes ven, entre más invierte usted en ciencia y tecnología, más desarrollo y crecimiento económico tiene. Entonces, ese es el secreto del éxito, no hay ningún otro secreto. Aquí están los indicadores de ciencia y tecnología de inversión por país. Y pues nada, vean la pobreza que tenemos de tanto en número, en porcentaje de personas investigadoras que se dedican a ciencia y tecnología. Por ejemplo, en Colombia, acá está 184 por millón de habitantes, mientras que en Francia, cerca de 4.000. ¿Sí me entiende? Entonces, es ahí donde hay que invertir. Y si usted va y mira, yo leía la última estadística, el 40% en Francia son ingenieros. Entonces, ellos no tienen ningún problema para hacer innovación, hacer desarrollo. Es la educación donde está todo el secreto. Ahí es donde usted tiene que invertir y formar investigadores. Y usted ve, claro, Latinoamérica es ahí donde ha fallado. No hay suficiente decisión, no hay suficiente inversión en ciencia y tecnología. Y es por ahí donde debemos empezar a entender. Entonces, este es el porcentaje del PIB que invierte Colombia en ciencia y tecnología. Eso es paupérrimo. Es menos del 1%, siempre se ha dicho que se debe llegar al 2%. Ahí estamos, en eso todavía, ni siquiera con las regalías, que eso no tiene nombre, ahora les voy a mostrar qué ha pasado con las regalías. Y evidentemente, pues esto tiene que ver con la productividad científica. Entonces ustedes ven acá China, India, pero, o sea, China es porque es grande, es miles de millones de personas y bueno, y sí, tienen una academia de ciencias muy importante y están produciendo mucho, pero con relación al porcentaje de lo que es, no es comparado ni a Dinamarca, ni a Suiza, ni a Irlanda, o sea, ustedes ahí, ni a Israel. Israel es una flor en el desierto. ¿Por qué los países alrededor son tan pobres y todos los envidian, todos los quieren atacar? Bueno, eso es un poco reduccionista, pero pero es decir, Israel le da todo el interés y toda la importancia a ciencia y tecnología. Ahí está el secreto. Ese es el secreto de todos estos países. Y esto, pues, en Colombia, pues, no hemos entendido, llevamos siempre que doy estas clases, pues muestro la evolución en el tiempo. Y aunque ha aumentado bastante el presupuesto, desafortunadamente la mayoría se ha ido en esos de regalías que han sido inoperantes. Ya les voy a contar. Los actores que existen en Colombia para el sistema. Antes era el departamento administrativo, que era Colciencias, ahora es ministerio, ya les voy a mostrar cómo está organizado. Pero pues están todos las otras instituciones, consejos de competitividad, por ejemplo, consejos departamentales de ciencia y tecnología. Pues existen esos comités, lo que pasa es que no se les da importancia, tienen poco peso en las decisiones y en la base pues sí estamos las universidades, esos son los actores allí principales de todo este sistema. Para mostrarles por qué cuando se decide invertir en ciencia, esto hay un retorno.
un retorno en toda esa inversión. Y acá está el ejemplo con el proyecto Genoma Humano, que yo me acuerdo, a mí me llevaron a una reunión que Colombia quiere invertir en un proyecto genoma, entonces estuvimos allí, pues ya estaba el genoma humano, ya estaba el genoma, pues ya muchos países habían hecho proyectos de genoma de varios organismos o de plantas también, y resulta que propusimos hacer, bueno, aunque sea hagamos el del café, no, les dio miedo, que eso era muy costoso, y el de la plátano, muy costoso. Pues vea, eso no es nada comparado a lo que genera después. Esto fue lo que invirtió Estados Unidos en el proyecto Genoma Humano, suena mucho, 3.800 millones de dólares, vea todo lo que generó, 796 billones. O sea, de ahí han surgido muchas empresas, eso es inversión pública, ya les voy a mostrar cómo son los recursos para ciencia. Y este es un ejemplo de lo que surgió con el proyecto Genoma Humano, que permitió hacer secuencias de genomas completos y un nuevo medicamento, que eso, hay dos maneras de hacer descubrimientos en ciencia, una que se llama guiada por hipótesis o guiada por descubrimiento. La hipótesis es la que hacemos normalmente, generamos una hipótesis, la ponemos a prueba. Es más lenta, pero es la forma tradicional de hacerlo. La otra es estos proyectos de gran envergadura o a gran escala, en el cual, por ejemplo, se secuencian microorganismos completos, se analizan genomas completos, no sabemos qué vamos a encontrar. Y eso fue lo que ocurrió con esto. Entonces, analizando familias que tenían problemas de colesterol, algo que nadie se imaginaba, una proteína que no se tenía ni idea que tenía que ver con la hipercolesterolemia, pero resultó ser muy importante y aparecer como un marcador, y crearon un anticuerpo contra esa proteína, y es un medicamento espectacular en el tratamiento de la hipercolesterolemia. Entonces, de ahí han surgido unas patentes, se imaginan la cantidad de millones de dólares que ganan esas empresas. Y lo mismo pasa con esto que yo les muestro, pues no les tocó conmigo el año pasado, ¿no? Pero yo normalmente les hablo de terapias antisentido. Y aquí les muestro en puntos rojos, dónde están ubicadas, no están en el hemisferio sur, están en Europa, en Estados Unidos, y eso es lo que está generando los nuevos medicamentos que se usan en cáncer. Entonces ahí hay uno de esos primeros antisentidos, así como la vacuna de RNA mensajero, lo mismo, ¿dónde se originaron? En Alemania y Estados Unidos. Ahí está, vea, este es un ejemplo de cáncer, y vean acá es el primer medicamento con esa estrategia de tratamiento basado en agentes que bloquean la expresión de un gen relacionado con metástasis. Y aquí ustedes ven, después de que le colocan al paciente este medicamento, pues un paciente que tenía muchas metástasis en piel de melanoma, pues eso remitió. Y eso, pues ustedes se pueden imaginar cuánto valen esos tratamientos. Entonces, ese es el punto. Usted, cuando estas empresas desarrollan un medicamento, le ponen una patente, pues, si usted quiere salvar su vida, usted paga lo que sea para salvar la vida, ¿sí o no? Usted quiere salvar a su mamá, ¿usted qué hace? Ese es el drama que hay con estos medicamentos, pero ese es también el sentido de que debe existir una ciencia con recursos públicos para no hacer esto tan prohibitivo y que haya mucha competencia. Aquí está lo que ustedes ven, los países que más invierten, pues no es por azar, vea, Japón, Islandia, Finlandia, Suecia, comparado pues a su Producto Interno Bruto, y pues son los países más desarrollados. Y el número de personas que trabajan en ciencia y tecnología. Entonces, pues ni qué decirles cómo está Colombia, no, se da pena. Y ni qué decir situación de Latinoamérica, ¿no? Estos son unos datos de hace unos años de México, pero es un ejemplo, y eso México hace más que Colombia, pero el caso es que aún así estas potencias latinoamericanas, potencias regionales,
están muy por debajo de otros países en cuanto. Algo importante es el sector empresarial que debe invertir en investigación y desarrollo, la colaboración entre universidades y empresas. Entonces, pues ese es un problema, ya que aquí donde más colaboración hay es en Estados Unidos. Entonces, Harvard, por ejemplo, trabaja, adivinen con quién trabaja, con Moderna. Cuando yo fui a visitar, teníamos un intercambio con un profesor del MIT. MIT, todo el mundo piensa eso es el de los cohetes, de los ingenieros, pero ellos tienen un departamento de biología. Allá había un profesor con el cual trabajamos, habían 10 premios Nobel en ese edificio. ¿Cómo les parece? Y ese MIT, usted cruza la calle y se dan un vocecito y a 10 cuadritas está Harvard. O sea, es el área en el mundo con mayor materia gris de alto valor en el mundo. Y ahí las innovaciones, hay cantidad de empresas por todos lados. Usted ve todas las empresas que se puedan imaginar de biotecnología, donde desarrollan todas estas innovaciones que hoy nos tienen. Por ejemplo, esas vacunas de RNA mensajero. ¿Cómo les parece? Y eso es porque hay esa colaboración universidad-empresa. Hay todo un sistema para que eso exista. Claro, usted necesita muchos investigadores y eso da como origen de que haya muchos patentamientos, que salgan patentes. Entonces, este es el diagnóstico final de lo que nos pasa en América Latina, es igual en todas partes, baja capacidad de innovación, débil institucionalidad, aunque pues, se ha ido mejorando y pues ya entramos al OCDE y eso por lo menos ayuda a que tengamos procesos escritos muy buenos. Insuficiente capital, eso sí es terrible lo que tenemos. Baja apropiación social, en eso estamos trabajando, pero esto tiene que ir mucho más extenso. Disparidad regional, o sea, tiene que haber en las regiones también desarrollo de ciencia y capacidades de ciencia y tecnología. Y ausencia de focalización, hay que especializarse en algo para ser excelso, excelso, esa palabra, así como el café excelso, algo que sea único, que usted sea el mejor en hacer eso. Esa es la que se debe buscar, que es lo que hace que usted produzca productos de valor agregado. Eso requiere colaboración y al final siempre va a haber necesidad de buena cooperación. Y una de las cosas que es importante que ustedes conozcan es cómo se pasa desde la investigación básica a la investigación aplicada, al desarrollo tecnológico. Ustedes están viendo ahí. Entonces, ahí, aunque aquí parece así, pero donde hay más inversión pública es en investigación básica. Y luego son los privados que van haciendo el resto de la inversión. Esa es como se va llevando desde la. No es que haya que hacer una, ese ha sido el error. Y si quieren, lo que siempre el error más grande que han tenido en Colombia todos los dirigentes que se han ido, no importa el partido, el que sea, que se va a Harvard, allá a estudiar administración pública, el que quieran ustedes que hayan sido presidentes, todos esos presidentes, les meten allá en la cabeza. Ustedes tienen muy poquita plata en los recursos públicos y tienen que hacerla rendir. Inviertan en desarrollo, en las cosas, en los gastos esenciales y dejen que los otros países hagan la innovación. ¡Oh, qué gran error! ¡Oh, qué gran error! Eso es lo que nos tiene sumidos en subdesarrollo. Entonces ellos dicen, no, ¿para qué tener más vacuna? Aquí producíamos vacuna para fiebre amarilla, para todo el programa ampliado de inmunización, éramos autónomos en eso, producíamos sueros. No, llegó Gaviria y dijo, no, eso es mejor comprarlo afuera, eso ya lo hacen bien afuera. Y hoy en día estamos pagando el precio de todo eso, incluido más pobreza, porque si no desarrollamos nuestra ciencia, pues vamos a ser pobres. Esto es la evolución de las empresas de base tecnológica, para que ustedes tengan una idea de cómo es este proceso. Los primeros, los inicios de cualquier empresa, generalmente en las universidades, los grupos de investigación, hacemos desarrollos con un potencial para hacer
para ser vendido o explotado comercialmente, industrialmente. Es una innovación que puede tener un futuro en el mercado. Esa es la primera fase donde se necesitan lo que se llaman inversionistas ángeles, o sea, personas que saben que no van a ganar, que pueden que se ganen la lotería, pero lo más seguro es que van a perder la plática. Inversionistas ángeles que existen, pero usted, claro, tiene que venderles muy bien la idea. Entonces, esas son empresas que empiezan y es la que se llama el spin-off. Entonces, el spin-off es una empresa que nace en una universidad que es financiada por estos inversionistas ángeles, que tienen un capital semilla, y por eso se llama el Valle de la Muerte, porque el 80% no sobrevive. Entonces, para que sepan que el camino a la riqueza es muy largo, eso no es así como así. Pero hay que hacerlo, hay que pasar por ahí, porque si no, nunca va a existir empresa de desarrollo biotecnológico. Esa es la historia de todas las empresas. Hay un periodo inicial que es el más difícil, pero una vez usted supera esto, vean acá el punto de equilibrio, entonces ahí ya puede pasar a capital de desarrollo. O sea, finalmente alcanzó un producto que tiene mercado, se puede explotar y ya puede llegar a bancos de inversión al final y ya crecer y consolidarse. Pero eso es un proceso bien conocido de cómo es el origen y desarrollo de cualquier empresa. Pero de nuevo, la mayoría se quedan acá, pero hay que hacerlo si uno quiere hacer país, si uno quiere hacer desarrollo, pues hay que intentarlo. Todo requiere esfuerzo, evidentemente, pero es posible. Entonces, ¿cómo estamos en Colombia? Acá ya les decía que el presupuesto con relación, tuvimos un punto grande en el 2010, 1,2%, todavía no llega al 2%, pero incluso hoy en el 2020 no alcanzamos el 1%, llega como al 0,8%. No alcanzamos a lo que debiera ser una inversión como se debería. Y entonces una solución para encontrar fondos es justamente porque los recursos naturales son finitos y van a acabarse en cualquier momento. Esto estuvo muy bien pensado y era esas regalías que de la explotación del oro, del petróleo, de los minerales, esas regalías, que son muchas, muy abundantes, deberían ir un porcentaje. Ojalá fueran todas, yo diría, para ciencia y tecnología. Pero vean entonces lo que pasó. Y esta es la historia. Por eso hay nombres propios entonces la campaña Moco Fajardo propuso vender Ecopetrol para alimentar el fondo Caldas. La campaña Santos no asistió al foro. Después propuso asignar a la ciencia el 10% de las regalías. Entonces, efectivamente, yo recuerdo, estábamos muy contentos, por fin iba a haber algo de dinero para ciencia y tecnología. Pero al gobernador que había antes le decía, eso que ustedes están haciendo, sí es muy mal hecho, porque ellos obligaron que ellos eran los que decían en qué se invertía. En otras palabras, muchos profesores de universidades iban y le hacían la corte o se inventaban institutos fantasmas, hay que decirlo, y que iban a hacer ciencia y tecnología, pero pues, el papel aguanta con todo y el caso es que eh, todo eso a mí me tocó ver, porque participaba en la evaluación de proyectos y hacíamos muchos reparos en la parte científica, ¿no? De la metodología, que no estaban bien estructurados sus proyectos. Pero resulta que si tenían el aval del gobernador, ellos lo podían, lo cual no ocurre cuando nosotros participamos en las convocatorias de MinCiencias o de Colciencias antes, porque como los recursos que hay en convocatorias, que son por concurso, son limitadas. Usted puede tener buenas propuestas, pero no alcanza para todos. Entonces, hay un puntaje. Aquí no. Aquí, así la propuesta fuera mala, no, siempre se le da un chance. En otras palabras, les voy a decir, lo que hacíamos nosotros era arreglarles el proyecto porque les decíamos que había que corregir y lo volvían a pasar
hasta que los aprobaban, lo pasaban varias veces hasta que se aprobaba. Pero el resultado, yo no sé si ustedes han oído de que ahora les muestro, la Contraloría hizo una evaluación, los problemas que hay en la ejecución, porque eran grupos de investigación no muy bien, no tenían mucha trayectoria, mucha experiencia, o sea, fallaban en la ejecución y pues eso pues ha ido mejorando, pero vea, ahí está. El aval fue controvertido por los gobernadores que nos quitaron hasta definición de ciencia. Era así, era increíble. Yo no sé si ustedes oyeron una gobernadora que le estuvo, por eso la destituyeron del Senado, porque pasó un proyecto del teleférico de Córdoba con un proyecto de ciencia y tecnología. ¿Cómo les parece? Entonces, ahí hay definitivamente cosas anómalas y acá está el informe de la Contraloría 2015, donde pues esto pues que nosotros lo sabemos muy bien, los que trabajamos en ciencia, y pues todo esto es una constatación por un ente de control en este caso, pero pues nada, que muestra que el retraso tan grande que tiene el país en este tema. Y ahí está la distribución de acuerdo a regiones, pero esto es un ejemplo de lo que ocurrió con esos proyectos de ciencia y tecnología, y hay una de las denuncias, acabó en centros de spa y asadero de pollos, exactamente, eso fue en 2017. En el Quindío, pues no es que haya muchas regalías, aparecemos en este libro que fue de 2017 de cómo estaba el estado de la ciencia, pues, no, pues por ser un departamento pequeño, pues representa muy poco en el porcentaje. Y ahí está lo que, pues ahí incluso aparece eso de ciencia y tecnología, es mucho de lo que en esos años nos dieron a los grupos de investigación en la Universidad del Quindío, pero pues eso en realidad es insuficiente para pues, hacer todo lo que se quiere. Ahí están los datos que se pueden encontrar en planeación, el Departamento Nacional de Planeación. Ustedes pueden encontrar todos estos datos de cuánto hay por regalías por departamento, cómo se están invirtiendo, las áreas en las cuales se han invertido, pero pues sí, hay un problema muy serio y esto sobre todo me pasó en una visita de una asesora de Colciencias en esa época que dijo que los recursos de investigación en salud era una caja negra porque eso no resultaba en nada. Y yo me puse a reflexionar, bueno, sí, nos han dado, ustedes vieron, les decía ahí más de 2000 o nos han dado, hemos recibido recursos. Y yo siempre lo digo, mi grupo y lo que hemos hecho, todo lo hemos hecho con recursos públicos de Colciencias y todo lo que hemos logrado es gracias a eso. Entonces viene la pregunta, como ella decía, bueno, ¿y qué enfermedad hemos eliminado? ¿Qué vacuna tenemos? ¿Qué nuevo medicamento? Entonces yo me puse a tratar de entender, y siempre hago esto, se los mostraba en la clase pasada, cómo se siente uno cuando hace investigación básica siendo médico. Y entonces, esa situación de esta asesora, pues de decir que éramos cajas negras, me puso a reflexionar, además de que no nos reconocieron el centro, a pesar de que cumplíamos muchas condiciones, que dónde estaba el problema. Nosotros hemos participado en el desarrollo de las agendas de ciencia para el departamento, y ahí se identificaron cuáles eran las áreas, los problemas. Ustedes ven ahí bien definido dónde pensábamos que se debe hacer investigación en el departamento. Miren ustedes, eso es pues, basado en todo el análisis de la epidemiología y del impacto que tienen cada una de estas enfermedades y dónde habría que trabajar, en qué áreas, promoción de salud. Vean acá nuestro centro a nivel de producción científica está muy bien rankeado en el país comparado a grandes centros como son la FIDIC, el Instituto Nacional de Cancerología, tantos otros y pues sin embargo esa situación. Por eso yo digo que no, aquí hay que decir que nosotros hemos recibido, ustedes ven ahí
la evolución, número de proyectos por año y las fuentes de financiación que han sido básicamente el Ministerio pues, Colciencias y pues que hemos logrado avanzar en la construcción de un centro de investigaciones biomédicas que ya pues cumple 27 años de creado pues eh, que ha hecho unos aportes en formación de nuevos investigadores. Ustedes ven ahí, no solo en pregrado, en posgrado, ya tenemos, en este momento hay 13 estudiantes, hemos grabado más de 10 estudiantes de doctorado y desde jóvenes investigadores son muchísimos más, porque esto era un corte a 2015. Ahí están los fondos que hemos traído de entre 2000 y 2015, 2.100 millones de pesos. El número de pruebas que se ofrecen a la comunidad, 22.000. Hemos hecho un libro de biología molecular, un libro de parasitología, hicimos estudios que son líderes en el país. Este estudio lo lideró la Universidad del Quindío, lo mismo en polio. Este estudio, un estudio nacional con varias instituciones, y lo lideró fue el grupo GIMOL del doctor Castaño, y fue el primero en establecer cómo estaba la situación de circulación de virus vacunal, que es muy importante para tomar la decisión si pasamos a polio, a vacuna de polio inyectado. Entonces, no es un problema de la calidad o del nivel de la investigación que hacemos. Medidos los términos que vamos a ver en la próxima clase, cómo se mide ese impacto en ciencia. Pero entonces viene la pregunta: ¿por qué la malaria ha aumentado en Colombia? ¿Por qué no se ha reducido la leishmaniasis? ¿Por qué cada vez más aparecen brotes urbanos de Chagas? ¿Y por qué el Quindío, siendo líder en información científica en tuberculosis, es el segundo departamento con más tuberculosis después del Chocó? Y eso a mí me impresionó mucho porque en mi trabajo de maestría hice una aplicación de un método molecular que fue el primero en América Latina en proporcionar información sobre los tipos de cepas y cómo eran los mecanismos de transmisión. Y posteriormente el doctor Arley Gómez hizo unos trabajos muy importantes de resistencia, y luego varios de los que habían trabajado con él, porque él actualmente es el director de investigaciones de la FIDIC, perdón, de la FUCS, Fundación Universitaria San José, y siguieron trabajando, y realmente el Quindío tiene toda la información que ustedes quieran sobre cómo es la situación de tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando para que toda esta información, porque en malaria Colombia tiene grupos de investigación muy importantes, lo mismo en leishmania, lo mismo en Chagas? Entonces, ahí alguna vez me entrevistaron y yo decía, los resultados de nuestras investigaciones se están quedando en los escritorios. Y eso es lo que está pasando. Entonces yo les decía, este fue el trabajo que hicimos, que fue el primero en América Latina en utilizar epidemiología molecular, y teníamos una descripción de cómo eran los mecanismos de transmisión, porque en tuberculosis el problema, tuberculosis resistente, usted tiene que identificar cómo son las vías de transmisión que no se detectan por los mecanismos, las herramientas epidemiológicas tradicionales. Usualmente se usa el nexo epidemiológico. Pues resulta que con esta herramienta molecular uno pone en evidencia vías de circulación de tuberculosis resistente que no fueran posibles de otra manera. Y así pudimos demostrar que habían unas pacientes que eran muy importantes en la transmisión en la comunidad y que no habían sido controlados adecuadamente. Entonces el problema, y esto, bueno, hicimos una descripción, y además es lo que les decía, posteriormente, de nuevo, lo que les he dicho, han hecho todo lo que quieran, caracterización de casos de tuberculosis, tanto a nivel clínico, sociodemográfico, locación espacial. O sea, normalmente en un sistema de salud que ahí sí viene todo el problema de apropiación social del conocimiento, que esté conformado por un personal idóneo, no deja pasar toda esta información sin consecuencias. Teníamos
Incluso el desarrollo de la prueba molecular, que es la que permite detectar casos que con cultivo no es posible y de manera más rápida y eficiente. Y simplemente es porque aquí está la respuesta del secretario de Salud de la época. Dice que es falta, eso es la misma excusa que no es cierta, que decía, es muy bueno apoyar los intereses de la academia, pero yo les decía que uno no se va a vacacionar a Dubái cuando no tiene para vivir en Armenia, lo cual es completamente erróneo y falso, es simplemente falta de conocimiento, porque la Organización Mundial de la Salud recomendó las pruebas moleculares para mejorar, se ha demostrado que es costo-beneficio en programas de control de tuberculosis. Y en Haití, entonces, que no vengan con la excusa, no es eso, es que se requiere que aquellos que deben implementar las políticas de salud pública hagan apropiación del conocimiento que generamos, porque nosotros no somos autoridad de salud pública. Y no me pregunten cuántos talleres, conferencias, o sea, mecanismos y vías, pero eso se queda, eso es como hablar a un muro, porque si usted no tiene receptor que entienda, pues si no hay esa educación suficiente para que aquellos que son responsables de la salud pública reconozcan y se den cuenta de la importancia de hacer una apropiación de ese conocimiento, pues nunca va a terminar en resultados de impacto. O sea, eh, en esta ponencia yo la presenté en un foro de conciencia sobre este tema de la apropiación y por qué no había esa transferencia que finalmente lograra ese impacto en la salud. Yo les digo, esa resistencia es terrible en las autoridades de salud pública, en el Ministerio de Salud, por ejemplo, de toxoplasmosis, tantos años reportando cuál era la situación, proponiendo medidas, casi que no logramos, gracias a la sociedad científica se lograron plantear las guías de atención y esas hoy en día, otro día les mostraré, es el lado positivo de que sí hemos logrado impactar y es que gracias a esas guías sí hay un cambio en lo que estamos viendo de toxoplasmosis, una reducción en secuelas de los niños, pero definitivamente esto que pasó con el tuberculosis, o que está pasando, porque esto no ha terminado de pasar, o sea, en el Quindío todavía seguimos teniendo tuberculosis, no tenemos pruebas moleculares, no se hace vigilancia epidemiológica adecuada y el personal que es responsable de esto, por eso lo de la pandemia esperamos que haga un vuelco en todo esto, porque los laboratorios departamentales es una vergüenza en cuanto a vigilancia epidemiológica. Yo había propuesto allí ese plan maestro pensando en laboratorios departamentales de salud pública, para que de esa manera pues se logre esa apropiación, porque uno hablar de pruebas moleculares a personas que no tienen ni idea de eso cómo es, y eso les parece muy complicado y muy caro, pues es simplemente falta de conocimiento, falta de preparación, y yo espero que ustedes hagan el cambio, que ustedes no vayan a tener miedo de pruebas moleculares, que sean buenos dirigentes de la salud, espero que uno de ustedes sea secretario de salud, que sea ministro, y entienda, y cuando les hable, se acuerde del profesor que estuvo contándoles todo esto que es de la realidad. Y es simplemente, y acá están las medidas, los dirigentes políticos, mientras no entiendan esto, acá les tocó una pandemia para entender que necesitábamos laboratorios de biología molecular en las regiones, y eso es lo que nos va a dejar la pandemia, pero desde antes yo venía pidiendo que se fortalezca el Instituto Nacional de Salud, véanlo ustedes, ahí está escrito, esto fue en 2015, ¿no? Que yo hice esto hace tanto tiempo ya, y vean lo que estaba diciendo. Yo creo que es incluso antes, pero implementación de pruebas moleculares de vigilancia epidemiológica, formación en técnicas de biología molecular de los bacteriólogos que son responsables de la vigilancia epidemiológica. No se puede concebir un laboratorio de salud pública departamental sin que no incluya las técnicas moleculares. Eso es decir, es absurdo es que eso no sea posible en el país y no es cierto que no haya dinero,
porque yo les puedo decir que a mí me tomaron del Ministerio de Salud, y me dijeron, tenemos no sé cuántos miles de millones para la red de laboratorios departamentales, no sabemos qué hacer porque los bacteriólogos de los laboratorios departamentales no hacen propuestas. ¿Sí ven? Entonces no era cierto que no había plata. Recursos hay, lo que pasa es que no sabían de eso, de biología molecular. Ese es el... Entonces nosotros decíamos que cuando se hagan resoluciones, porque me tocó ver, pero afortunadamente lo corrigieron, sacaron una resolución adoptando en los laboratorios, tienen que hacer lo que se llama, no sé si ustedes saben, la acreditación, o sea que tienen que tener la habilitación para prestar el servicio y habían incluido en la parte molecular cosas absurdas, o sea, se veía que no habían revisado bien o no tenían buen asesor, pero eso lo corrigieron porque hicimos varios laboratorios, hicimos observaciones y eso lo cambiaron. Pero también con el doctor Castaño habíamos planteado esto, un decreto que habilite los grupos de investigación para apoyar, porque por norma eso tiene que ser el instituto y los laboratorios departamentales, y pues nosotros en las universidades, a pesar de contar, y no les cuento lo que pasó, que es terrible, menos mal el H1N1 no llegó a mayores, pero pues no llegó a ser como la pandemia, pero nosotros estábamos listos, el doctor Castaño tenía todo listo para hacer vigilancia, todo listo, y no nos dejaron por cuestión de normatividad. Entonces, esa era una propuesta que teníamos, esa es la razón, finalmente, de que no tengamos un impacto de todo el trabajo que hacemos, porque ustedes, los estudiantes de medicina, no los médicos que salían no tenían idea, porque todos esos que son secretarios de salud no sabían de biología molecular, no sabían el impacto de todos estos avances, pero es más que aprender, no es cuestión de aprender una técnica, es entender que en salud las innovaciones, cómo adoptarlas, cómo apropiarlas. Por eso es más importante que aprenderse cualquier protocolo, es entender cómo ocurre el proceso de construcción de conocimiento. Y esto tiene que ser propósito nacional, o sea, no puede ser echarle la culpa al otro todo el tiempo, no, eso es culpa de aquel y del otro. No, yo tuve compañeros que llegaron allá, secretarios de salud, llegaron directivos de EPS, directivos de IPS, y ellos mismos son los que no ayudan en estas soluciones. Y entonces le anteponen y se anquilosan, se anquilosan. Yo espero que ustedes no sean así, yo espero que ustedes sean unos verdaderos líderes y ayuden a que esta sociedad se transforme. Y tienen que entenderlo es a partir de construcción de ciencia, tecnología, desarrollo del conocimiento y tienen que entre todos hacer el propósito de que el país lleve el sendero de construcción a partir del conocimiento. Y eso son cosas que se hacen en colectivo. Y los grandes logros de la humanidad, todos han sido colectivos. Empecemos por el proyecto Manhattan. No piensen en la bomba nuclear, sino en el desarrollo de la energía nuclear. Piensen en el proyecto Apolo, miren la cantidad de personas, no es sino que se vean la película Talentos Ocultos, que es todas las razas, todos pueden aportar con su ingenio y fueron cruciales y fueron 400.000 personas, y no se puede hablar de una persona en particular, sino de un colectivo trabajando en un propósito común. Y igual ocurrió con el genoma humano, que fueron muchos países, muchos científicos aportando todos y para llegar. Ya voy a hablarles un poco rápidamente de lo de patentes. No sé si en algún momento el doctor Castaño les habló de patentes. Las patentes, ¿por qué son importantes? Pues si a mí me lo preguntan personalmente, pues a mí no, yo prefiero que el conocimiento, como Marie Curie lo decía, a ella le decían, ¿usted por qué no patentó el radio? Tendría un instituto con una cantidad de
becas para sus estudiantes. Dijo, no, eso es un conocimiento para la humanidad, mientras uno pueda brindar, y yo pienso, por ejemplo, las vacunas deben ser un bien público global, pero la realidad es que si no hay patentes, si no hay protección, no hay innovación. Y esto es algo, un motor muy importante y ahí tienen dos tipos, son las de patentes de invención o de utilidad. Entonces, invención, productos o procedimientos de una nueva solución técnica. Y utilidad es toda nueva configuración de algo que ya existe, pero con una nueva aplicación, un efecto que antes no tenía. Entonces, las de invención se les da 20 años y las de utilidad 10 años. Que estas que son registro de diseño industrial, trazado, eso no es patente. Nada, eso se protegen, eso son aparte, ¿no? Eso hay que tenerlo. Entonces, las patentes tienen que ser que nunca antes hayan sido publicadas, descritas, por eso hay que guardar el secreto. No se define por algo que sea evidente, o sea, que alguien que está versado en la técnica no es obvio, y finalmente se pueda producir o utilizar a escala industrial. No son invenciones, esto también es muy importante, los genes no se pueden patentar. O una planta, una especie nueva, un animal vivo, no, nada, ninguno, un organismo nuevo descrito, una especie nueva, ni las obras literarias, ni planes, ni reglas y métodos, eso no es patentable, ni los programas de computador, o sea, los software, ni la manera de presentar información, incluidos los procedimientos quirúrgicos, a pesar de que hay una regla que existe en América Latina, es que no se puede patentar algo que atente el orden público o la moral. Hasta ahora pues no ha habido como mucho problema con eso, pero pues está esa norma. Lo otro, claro, no se puede patentar algo que vaya en contra de la vida de las personas. Y aquí vienen los métodos terapéuticos quirúrgicos para el tratamiento humano animal, no se pueden patentar. Imagínense ustedes un método quirúrgico que se patente, entonces solo lo puede operar el cirujano. No, usted lo publica y es beneficio para todos. Y se le da el reconocimiento que tiene por haberlo desarrollado. Aquí está el proceso, radicar solicitud, examen de forma, publicación, luego solicitud de examen. Se da un tiempo para que haya terceros, eso se publica y se da un tiempo para que alguien diga, no, eso yo ya lo hice y demuestra que ya lo hizo. Examen de patentabilidad, o sea que realmente es una innovación y finalmente la decisión y hay que mantenerlo, hay que estar pagando para mantenerlo. Si usted no paga, se le acaba. Entonces eso vale plata. Eso vale bastante, ahí están los precios, ustedes lo encuentran, esto lo maneja la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces queda la patente, exclusividad de uso, usted puede venderla, puede licenciar también, que la usen bajo licencia. Entonces sí, ese es el objetivo, estimular la inventiva, recompensar. Hay gente que funciona solo si tiene ese sueño de que se va a hacer rico con una patente, lo cual no es tan sencillo, pero bueno. Eso motiva a mucha gente y ventaja. Esa es la principal motivación de las personas, increíble, pero bueno. Documentos de patente como fuente de información y este es el estatuto que es importante contárselo a ustedes. Todo lo que hagan dentro de la universidad con recursos de la universidad pertenece, digamos, los derechos de explotación comercial pertenecen a la universidad. Esto ocurre aquí y en cualquier universidad en el mundo. Lo mismo ocurre con las personas que trabajan en industrias. Yo tenía un conocido que trabajaba en Parmalat y desarrollaba nuevos quesos. Todas esas patentes de procesos de nuevas sabores, etcétera, eran de Parmalat y nada de él, porque ya le pagaban por eso. Pero no, pues no es que vaya, lo que se derive de esa patente, pues no es de él, es de la institución. En este caso, esa es lo cual no quiere decir que se puedan hacer, ahí lo dice el 4, será posible realizar acuerdos que permitan la distribución. Siempre lo que sí es innegociable, digamos que nunca se va a quitar el derecho moral, o sea, usted fue el autor, es el reconocimiento intelectual,
y por eso ahí dice el artículo 20, titular de derechos patrimoniales, la universidad es el titular de todos los derechos, incluido lo que hagan ustedes, por ejemplo, que participan en un proyecto de investigación, ya sea financiado como un semillero, por ejemplo, lo financia la universidad, lo hacen dentro de la universidad con el apoyo de docentes, eso es de la universidad. Bueno, entonces eso es como para hacerles claridad. Aquí ya vamos a terminar, la última parte tiene que ver con ya el sistema de ciencia y tecnología en Colombia, los aspectos formales. Aquí están las diferentes normativas que regulan el sistema, la historia. Empezó en 1968 con la creación de Colciencias, primero en un instituto descentralizado. Luego, ustedes ven en 1994 la misión de ciencia, fue la primera misión de sabios. Se creó el Observatorio de Ciencia y Tecnología en 1998. En 2003 ya empezó el CIENTIC, ya les voy a mostrar qué es el CIENTIC, que es muy importante. Luego viene la ley 1286, 2009. Se crea el Sistema General de Ciencia de Regalías, de Ciencia y Tecnología en 2012. Y luego aquí ya finalmente la creación del Ministerio de Ciencia, que es la ley 1951 de 2019. Y la misión de sabios, que ya se las voy a resumir, ¿qué nos dice la misión de sabios? Esto es cómo se ha venido evolucionando el uso de regalías para ciencia y tecnología, pero ya vieron pues todo lo que pasó. Bueno, ¿qué es CIENTI? Eso es muy importante, ya ustedes sí, para ser parte, eso es como sacar la cédula, ustedes tienen que sacar el CIVILAC. Mi recomendación es que uno de los ejercicios que deben hacer ustedes ahora que van a empezar a hacer el proyecto de semillero es que creen su CIVILAC, se registren, eso ya por lo menos van a existir dentro del sistema. Entonces hay aplicativos para instituciones, para los grupos de investigación, para empresas y para personas. Entonces el de usted y el de personas es el CIVILAC. El de grupo se llama Group Black, el de instituciones titular, y hay otros que son los de pares, el Publindex. Este es el que acaba de salir de 2021, que hicieron una nueva, eso se llama un documento de fundamentación de la medición. Y pues se definen estos documentos para la medición de grupos, pues van haciendo algunas variaciones de acuerdo a las convocatorias, pero se guarda siempre esta, por ejemplo, es la de grupo de investigación. Entonces, un grupo de investigación hay que registrarlo, debe tener por lo menos 2 integrantes, uno más años de existencia, estar avalado por una institución y la institución a su vez registrada en el sistema, un proyecto de investigación y el líder debe tener título de pregrado, maestría o doctorado. Tener producción de nuevo conocimiento, por lo menos de un hay que haber publicado alguna cosa y tener un título y bueno, ya se puede crear y que lo avale la institución. También se pide un producto de apropiación social y circulación, que como les digo, cada vez toma más importancia. Y estos son cómo le miden al grupo y a las personas su productividad. Y esto tiene impacto en la clasificación de los grupos y de los investigadores. Vamos a ver la próxima clase cómo se hace todo el proceso de indexación de revistas o indización y categorización. Pero acá el producto que es más importante en la mayoría de grupos es la producción de artículos. Entonces, la producción de artículos, usted para ser reconocido tiene que ser una revista indexada. Hay unos indicadores que vamos a ver en la próxima clase que tienen que ver en la categoría de esas revistas, el índice citacional le da una categoría. Entonces, las categorías de mayor ranking, o sea, mayor posición o que dan más peso en la valoración, son las A1. Luego viene A2, luego B y C por último.
Y miren ustedes que esas se colocan las primeras A1, A2, B y C en el primer, acá en la primera escala, luego artículos de investigación D. Entonces, de nuevo, todo eso tiene que ver es dónde se publica. Eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase para que ustedes pues conozcan cómo es que se hace eso. Pero estos son los productos que se anotan en el CIVILAC. Cada uno tiene que anotar cuando hace un artículo, lo coloca allí. Puede ser también notas científicas, son comunicaciones cortas o libros resultados de investigación. También, claro, hay unos grupos en tecnología, en ingeniería, entonces, por ejemplo, los que hacen diseño industrial, circuitos, plantas pilotos, prototipos, también son productos que son en esta categoría y pues también se registran productos empresariales, la creación de un spin-off. Esto para nosotros ha sido muy importante, regulación, norma. Por ejemplo, nosotros que trabajamos lo del agua, pues los trabajos nuestros fueron base para que se expidiera una norma de calidad del agua. Entonces, eso tiene un impacto directo en la legislación, y eso pues finalmente es lo que permite que tengan los impactos en salud pública, así como las guías se vuelven también aplicación, los protocolos de vigilancia epidemiológica, entonces eso es parte de lo que contribuimos los grupos de investigación y tiene mucho valor. Entre otras les cuento, ahora hay un proyecto de ley muy importante para mí que es un proyecto de ley de autonomía biotecnológica. Entonces el jueves de pronto los invito si quieren presenciar en una audiencia pública y se va a presentar las razones por las cuales el país debe desarrollar su autonomía. También están la apropiación social. La apropiación social puede hacerse, bueno, también a través de congresos, eventos culturales, artísticos. Hay grupos de investigación en artes, y en ellos pues vale y cuenta ese desarrollo de talleres artísticos, de exposiciones, etcétera, pero también, por ejemplo, nueva secuencia genética, editar revistas científicas, divulgación pública de ciencia y tecnología, producir cartillas o cualquier documento que sirva en la comunidad, libros de divulgación. Y claro, cada uno de esos tiene un peso, un valor, pues claro, más aquí arriba están los de mayor peso. Y, por ejemplo, el grupo debe apoyar la formación de recursos humanos. Puedes dirigir tesis de doctorado, una tesis de doctorado, luego está el de maestría, o hacer. Ahí está, produce un grupo, y cómo esto es evaluado. Bueno, aquí sigue un poco de esto, pero pues básicamente es lo que les acabo de decir. Y aquí viene entonces la categoría grupo A1, por ejemplo, mi grupo, el Gepamol, está en la categoría 1. ¿Por qué está en la categoría 1? Porque tiene productos, publicaciones en revistas de cuartil 1. O sea, hay una clasificación que vamos a ver la semana próxima. Entonces son revistas internacionales de alto impacto. Entonces eso lo llaman productos tipo top. Productos de apropiación social, producto de actividad con formación de recursos humanos, un producto de nuevo conocimiento en 12 meses, un investigador emérito senior asociado, y tener índice de permanencia de investigadores y buena trayectoria y 5 años de existencia. Eso es para A1. Luego viene categoría A, categoría B y C. Entonces cada una de esas categorías miren que acá pasa a cuartil 2, en la categoría B cuartil 3 y en la categoría C, pues no, por lo menos uno, tipo top. Y en investigadores hay categoría emérito, que son los mayores de 65 años, eso es más por edad, pero deben tener, claro, más de 15 productos de nuevo conocimiento. El senior, doctorado finalizado, 10 productos tipo A y haber formado 4 magíster o una tesis de doctorado en los últimos 10 años. Luego viene investigador asociado,
3 productos de nuevo conocimiento y luego junior y estudiante de doctorado, y vean que ustedes también pueden ser clasificados como estudiantes de pregrado si hacen parte de un grupo de investigación. Eso hace parte y eso es importante para ustedes en su carrera. Bueno, no, esto ya se los dije. No, estos son como los puntajes de dónde vienen para que finalmente hacen un índice que llama Cienticol. Y bueno, eso lo vamos a ver mejor en la semana próxima, que es el Journal Citation Reports, que es el índice Scopus. Este es Simago, de donde sale la categorización. Entonces ustedes pueden ir a Simago, y ahí por área de conocimiento, las revistas y la categoría, si es cuartil 1, cuartil 2. Estas son las revistas que están en Publindes, que son revistas colombianas, pero vean que el mejor cuartil pues es cuartil 2 o 3. En realidad esto se ha vuelto muy, muy exigente, y pues ya las revistas colombianas, la mejor biomédica, por ejemplo, está en cuartil 2. Eso no se ha logrado tener en cuartil 1. Eso requiere, eso a nivel internacional hay mucha competencia, pero bueno, para todos ustedes sí es importante por lo menos que saber cuál es la categoría de las revistas y a dónde pueden enviar, y las colombianas cuáles son las mejores categorizadas. Aquí está las categorías que pues bajaron bastante en 2016, y que eso tiene un impacto para los docentes de las universidades públicas, porque los puntos dependen qué revistas publique. Bueno, se subió la barra, y ahora pues es muy difícil pues tener puntos por A1, tienen que ser revistas muy buenas. Ya para terminar, la misión internacional de sabios. Este yo creo es como el mensaje final, que ellos sintetizan un poco lo que yo les he dicho de cómo Colombia, primero el análisis de su Producto Interno Bruto, la situación pues económica y social, toda la desigualdad, que dependemos mucho de todos esos recursos naturales. El 80% de las exportaciones provienen de la minería, son recursos no renovables, enfatizo, no renovables. Entonces eso se va a acabar. Y aquí el mensaje, ojalá ustedes lo repitieran conmigo: un país no puede depender de otros países en conocimiento para tener un desarrollo económico acelerado, para discutir posiciones relevantes en la economía global. La creación de riqueza está asociada a productividad científica. La generación de riqueza exige crear nuevas industrias y desarrollar tecnologías propias. No es copiar, es desarrollar una tecnología propia, algo que sepamos hacer y nadie más conoce, sabe hacer tan bien como nosotros, ser excelsos. Debemos emprender un camino paralelo de desarrollo de capacidades domésticas, de adopción acelerada de tecnologías de frontera para avanzar en esto. Entonces ahí los actores, el Ministerio, el Consejo Nacional de Políticas de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo financiar todo esto? Entonces hay una fase 1 que se llama la de capital público paciente. Es un esfuerzo alto del sector público, es lo que estamos pidiendo en este momento, para luego pasar al despegue de investigación y desarrollo privado. Ahí es donde vienen los privados para lograr esto: Colombia productiva y sostenible. O sea, no podemos seguir como vamos. Si ustedes reconocen, son conscientes de que no podemos seguir como vamos en la utilización de recursos naturales, en el no desarrollo de energías alternativas, en el no desarrollo de mecanismos de producción alternativos, en no desarrollar una innovación, una tecnología que nos permita utilizar nuestros recursos naturales de manera que sea lo más sostenible, que sea
al mismo tiempo permita ese desarrollo económico, pues eso solo se logra con innovación, eso no se logra copiando. Entonces, tenemos esa ventaja de Colombia diversa y es ahí la fuente de inspiración. Si nosotros no conocemos nuestra biodiversidad, que es en todas las áreas, incluidas las microbiológicas, no podemos llegar a esa Colombia equitativa que tenga inclusión social. Acá está actualmente el Ministerio de Ciencia, tiene un viceministerio de Conocimiento y otro que es de Talento y Apropiación Social. Hay muchos programas. Yo les cuento, este año yo voy a tener 3 estudiantes de pregrado, les van a dar 1.000.000 mensual durante 12 meses para trabajar en investigación. ¿Les suena? Pero eso no se llega gratis. Eso se llega es haciendo desde ahí donde están ustedes, motivándose y participando en grupos de investigación, porque para que les hubieran dado ese apoyo que les van a dar, tienen que haber estado en un semillero, en un grupo de investigación y haber tenido alguna productividad. Y por lo menos los que están en mi grupo, pues ellos logran producir y logran tener artículos y contribuir y aprenden y contribuyen. Eso que dicen que no es posible que ustedes desde el pregrado hagan aportes, eso no es cierto. Eso no es cierto. Pueden hacer aportes muy importantes, pueden hacer aportes de conocimiento nuevo. El ejemplo, uno que acabamos de terminar con un grupo de semillero publicado en revista internacional en toxocariasis, que no había sido estudiada. Y logramos hacer trabajo con comunidad y logramos, de ahí han salido pues unas propuestas que es lo que les digo, el problema es que las autoridades de salud no entienden de eso y no hacen lo que deberían hacer, pero de ahí surgen muchas cosas de propuestas de cómo hacer control de zoonosis y pues tenemos identificada la situación. Entonces, ahí esto es lo que debemos llegar, una investigación para avanzar conocimiento y creación, hacer innovación y fortalecer los territorios, hay que hacerlo por los territorios y formar sobre todo capital humano, que ustedes se dediquen también a hacer producción en ciencia y tecnología. Hay 13 consejos en diferentes áreas y que hay unos focos que plantearon la misión de sabios. Bueno, entonces ya para terminar, pues esto es más un chiste, yo no soy determinaste político, pero vea, ahí está. ¿Por qué votan mal los latinoamericanos? Porque resulta, esto es simplemente para mostrarles que hay unos condicionantes biológicos también en por qué a veces no es más de izquierda o más de derecha. Resulta que la amígdala derecha más grande, pues los que tienen ideología hacia la derecha son más egoístas, se ha visto. Son más egoístas. Nosotros necesitamos ser menos egoístas, más empáticos, más con mucha más conciencia social. Y espero que pues, con estas reflexiones que les he dado, ustedes asuman el papel y el liderazgo que les corresponde como responsables de las nuevas generaciones, como futuros médicos, y el médico siempre tiene un papel muy importante en el liderazgo de las sociedades, de cualquier sociedad humana, porque reflexiona sobre el ser humano, porque lo conoce, porque entiende cómo funciona y lo que necesita. Eso es lo que quiero dejarles como mensaje. Entonces, pues no sé, espero a ver cuántos se quedaron hasta el final. Voy a hacer cuentas aquí. Acá me dice que quedaron 38. Bueno, está bien. 38. Me imagino que deben tener muchas preguntas, inquietudes, pues, deliberaciones, a ver qué quieren decir, no sé, decir, no, eso no es posible, o eso no es cierto, o eso se requiere otra cosa, o ¿para qué ciencia? Así como estamos bien, no sé, nos quedamos así. Entonces, ser científico es ser revolucionario. El doctor Castaño me dice que él estaba listo para irse al monte con el M19, pero
cuando me oyó hablar, dijo, no, el cambio es por la ciencia. Pregúntenme. Entonces, pues díganme a ver, ¿qué preguntas tienen así o inquietudes? No sé, ¿quieren escriben en Doctor, el chat? Sí, Camilo. cuando usted habla que todos los recursos se quedan para la universidad cuando uno hace un proyecto, ¿cómo funcionan los spin-off? Sí, a ver, no, los recursos no, eso se llama los derechos patrimoniales. Es decir, por ejemplo, tú desarrollas, qué sé yo, un nuevo dispositivo para hacer cualquier procedimiento, mejorar cualquier cosa. Hubo un grupo alguna vez que estaba proponiendo como una especie de nuevo, era un respirador, no me acuerdo. Bueno, que llegaran a desarrollarlo, la universidad les puso todo el material para desarrollarlo. Si eso se patenta y eso se vende, lo que se hace normalmente, en realidad no se queda la universidad con ello. Es decir, eso se hace un acuerdo y generalmente entre el 20-30% queda para los que desarrollaron pues el producto que se va a patentar. Esa es como la manera en que se hace. Y tú preguntabas, ¿qué era lo otro que preguntabas? El spin-off, doctor, ¿cómo Ah, el funciona? spin-off. Bueno, entonces el spin-off, ¿qué es? Vea, el spin-off cuando, por ejemplo, nosotros hicimos una patente, un método para detectar parásitos en agua. Entonces, ese método permite que se haga una propuesta con empresas que hacen detección o que ofrecen productos de detección de parásitos en agua y esa empresa nueva es la que vende ese producto. Entonces, eso, la ley que hizo el senador Iván, porque antes había un problema y es que recursos públicos no se pueden dedicar a empresas que tengan ganancias, o sea, destinadas al lucro, lo cual está muy bien. Eso es muy importante. Pero estas son empresas que salen de grupos de investigación y se permite que eso tenga participación de recursos privados para explotación comercial. Entonces se crea una nueva empresa. Entonces las personas que están allí pues van a ser socios de esa empresa y se les da un porcentaje de acuerdo a lo que se considera, cada uno está contribuyendo con su aporte. Y cuando la empresa obtenga ganancias, pues se distribuye de acuerdo a eso. Pero ese es pues un modelo que existe, que por decir algo, las que desarrollaron la vacuna de RNA mensajero, los de estos en biotech, ellos salieron de una universidad y la universidad los apoyó para que crearan y se dedicaron solo a desarrollar productos biotecnológicos. Y esa es la historia de todas esas empresas. He conocido varias por ejemplo, microbiólogos que hacen pruebas diagnósticas y nacen en las universidades, crean esa spin-off, que es un inicio de empresa, casi una incubadora de la empresa para desarrollar y vender ese producto. Eso lo que pasa generalmente es que lo compran grandes multinacionales pues en el caso de medicina, de farmacología o, por ejemplo, Sanofi compró la vacuna de dengue que la desarrolló un grupo de la India y ellos compraron esa spin-off y con ella es que hacen la vacuna de dengue. Esa es como la historia de un spin-off, pero en Colombia lo regula una ley que es la ley de spin-off. Entonces, para que se animen y trabajen a ver, desarrollar un nuevo medicamento, cualquier cosa. En los grupos esa es una idea. Ustedes los que están interesados en productos naturales, hubo un grupo que quería trabajar algún producto para el asma, pero pues hay que empezar por caracterizar el producto, ¿no? Pero son ideas que ustedes pueden empezar como a trabajar, a discutir de qué pueden hacer.
Bueno, no sé quién más. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta, inquietud? Diga, ¿cómo hago para formar una spin-off? Entonces, un acta de constitución, un plan de negocios, pero tiene que tener primero el producto y haberlo probado que sirve. Eh, yo tengo una pregunta, pero es en Sí, cuanto al tema que usted José mencionó Carlos. sobre, sí señor, sobre la cura, pues no la cura, sino el tratamiento con base a una proteína que pues mataba al agente tóxico del cuerpo. Y quisiera saber cómo hicieron eso. Creo, sí, era como un artículo donde sacaron en una universidad que usted eh, pasó por la presentación. Ah, pero eso es con modelos animales, que sí es esa historia, que cuando, lo que pasa es que yo había hecho una evaluación en células de un inhibidor, de un posible nuevo medicamento para inhibir la invasión de parásitos. Pero una cosa es evaluarlo in vitro en células, luego al pasarlo al ratón, los ratones se murieron más rápido con el nuevo medicamento que por la infección. Es esa historia, José Carlos, es de eso. Sí, señor. Sí, sí, sí. No, es que esa es la historia de la investigación. O sea, uno, pues entre tantas, se hacen muchos trabajos evaluando nuevos compuestos, pero una cosa es, por eso no hay que saltarse las etapas, y por eso se insiste las vacunas para COVID, por ejemplo, no se han saltado las etapas, esas se evaluaron primero en animales. O sea, uno no va, por decir algo, yo tengo un compuesto que evalué en unas células y me voy de una vez para el humano. No, eso primero evalúen en modelos animales y siempre cualquier comité de ética le va a pedir, bueno, ¿cómo son los datos de toxicidad en animales? O sea, no hemos podido reemplazar, aunque hay propuestas de reemplazar el modelo animal, incluso con computadores, pues programas de computación. Es necesario pasar por el modelo in vivo que se hace en animales de experimentación. Doctor, una pregunta. Si uno se mete a un grupo de investigación, ¿eso en la hoja de vida cómo le ayuda para meterse en una especialización o para... Mucho, mucho. Ah, vea, les cuento historias. ¿Cuántos estudiantes míos me dicen luego que gracias a esa experiencia en el grupo, eso les significó un puntaje que les permite pasar a residencias? Claro, eso se tiene en cuenta. Entonces, por eso la invitación, aprovechen, tengan ideas. En la facultad hay varios grupos que trabajan en todos los temas. Yo diría, el que yo digo que hace falta en la facultad alguien que trabaje en neurociencias, pero por ejemplo, todo lo que es cardiovascular, metabólico, inmunología, pues lo que yo trabajo, todo lo de parasitología, epidemiología, eh, en ciencias clínicas también. Hay grupos de investigación y ustedes se pueden vincular. Entonces, lo que yo les recomendaría es que aprovechen esta asignatura, el proyecto que van a desarrollar y busquen al grupo con el cual se quieren vincular para que vayan empezando a acumular puntos para la especialización. Pregúntenle al doctor, no sé, bueno, si les ha tocado, al doctor Gilberto González, neurocirujano. Y bueno, hay varios que han tenido la experiencia que eso les ha servido. Bueno, yo me pongo muy contento cuando pues, ellos me escriben y me dicen
que eso les sirvió, la experiencia en el grupo les sirvió para tener puntos para pasar en residencia. Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? No, bueno, yo si quieren voy a detener. Entonces yo les subo la grabación. Sí, sí la están viendo en el aula virtual, ¿no? Sí, doctor, ahí aparece como el código. Sí, doctor. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces nada. Bueno, me alegra que hayan estado hasta el final y entonces nos vemos la próxima semana. Doctor, muchas gracias. Bueno, Gracias, doctor. chao. Gracias, doctor. Nos Hasta luego. vemos. Doctor, buena tarde. Chao, Doctor, una chao. pregunta, pues esto es más Sí, sí. personal. ¿Usted quién conoce de neurociencias por acá de esta zona del eje cafetero o algo así? Si quieres, hay neuropediatras, por ejemplo, y con el mismo doctor Gilberto González, el neurocirujano. Entonces, si están interesados, empiecen como a tener la idea y si necesitan el contacto, pues yo con mucho gusto, con la profesora Mónica les ayudamos a hacer el contacto. Ah, listo, doctor. Mil gracias. Bueno, nos vemos. Chao.